29 de agosto del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 y siguientes. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Hoy recordamos el martirio de San Juan Bautista, el primo de Jesús. Ese martirio lo sufrió por proclamar el mensaje profético de la llegada del Mesías, por decir la verdad, por reclamar justicia, por no transar con los poderosos ni con el poder. Son de esas personas que dejan huella al morir y cuya sangre derramada es sinónimo de cumplimiento del deber. Juan el Bautista es para nosotros también un ejemplo por la preparación y por el anuncio del mensaje, que no era otra cosa que cumplir la voluntad de Dios. Observando su vida, parece que tenía un sendero trazado de antemano y que no le costó descubrir lo que quería Dios de él: proclamar la llegada de la liberación, allanar los caminos, preparar los corazones. Pero casi por una condición de la raza humana, lo imaginamos a Juan muchas veces preguntando a Dios: «¿Qué quieres de mí?». Sabiendo de mi nacimiento milagroso, de la elección que hiciste conmigo, de aquella visita de mi tía María a casa cuando, según dice mi mamá Isabel, comencé a dar brincos en su panza, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me has llamado? El descubrir aquel llamado habrá sido para él liberación y felicidad. Y ya no volvió para atrás. Solo debía prepararse en la austeridad, en la escritura, en la coherencia de vida, en valentía, en no dar la espalda a los objetivos trazados, a ser firme en la fe y no sucumbir ante la persecución y el sufrimiento. Y fue esa semilla que tiempo después dirá Jesús: «Si el grano de trigo muere, da muchos frutos». Y su sangre fue agua que regó el nuevo reino de amor que Jesús vino a traer. Hay una frase que dice: «Hay que vivir como se piensa, porque si no, se termina pensando como se vive». Y Juan pensó en el plan de Dios para su vida. Lo aceptó y vivió de acuerdo a eso. Si sabemos qué queremos, si sabemos dónde está el bien y dónde el mal, si tenemos claro que la vida es una lucha por llevar adelante nuestros sueños e ideales, si creemos en Jesús y, mejor aún, le creemos a Jesús, que el ejemplo de Juan nos impulse a vivir como pensamos.
Si corremos el riesgo de comenzar a transar con lo mediocre, a coquetear entre el bien y el mal, terminaremos pensando que todo lo normal y común en esta vida está bien, que si todo el mundo lo hace, debe estar bien, y otras frases de cabecera que usan los mediocres para justificar sus actos. Es un buen día para aferrarnos a la oración, para que el buen Jesús nos dé fortaleza en nuestras decisiones de vida y nos haga perseverar en la lucha como Juan el Bautista. El Papa Francisco nos dice: la segunda vocación de Juan el Bautista fue discernir, entre tanta gente buena, quién era el verdadero Mesías. Cuando Juan vio pasar a Jesús, dijo a los discípulos: mirad, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los discípulos miraron, pero dejaron pasar a Jesús, por lo que Juan les repitió al día siguiente: mirad, este es el elegido de Dios. Como cristianos también debemos preparar el camino del Señor, debemos discernir la verdad y debemos disminuirnos para que el Señor pueda crecer en nuestros corazones y en las almas de los demás. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.